Zumbe. Órale. ¿No se nos vendrán? El Señor esté con ustedes. Nos disponemos a celebrar esta Eucaristía en el día domingo, día de la resurrección del Señor. También en este triduo en honor a San Martín de Porres. Pedimos al Señor su intercesión para todas nuestras necesidades espirituales y materiales. Nos disponemos a celebrar esta misa pidiendo perdón de nuestros pecados. Digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso gracias a María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad
Todopoderoso y eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo, y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntese por Álvarez, Gregoria Castañeda, Cristóbal Salazar, Francisco Gómez, que toman este día del triduo. También por las comunidades de La Palma, Los Ramos y San Juan. Fácil que les vayan a leer, por favor. Por las familias Salazar Magallanes, Gómez Castañeda, familia Castañeda Álvarez. Por la salud de Antonio López Martínez y Eugenio García. Alberto Rivera, por las familias Mojarno y Castañeda. También por el eterno descanso de Nicolás Castañeda, Virginia Álvarez, Ernesto Salazar, Patrocinio Salazar, José María Salazar, Humberto Salazar, Antonio Gómez, Ofelia Cornejo, Paz Damián, Juan Castañeda. Escuchemos la palabra de Dios. Del primer libro de Samuel. Del primer libro de Samuel. En aquellos días el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel se fue a acostar, volvió el Señor a llamarlo y él se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí: no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: ve a acostarte, y si te llama a alguien, responde: habla, Señor, tu siervo te escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Este respondió: habla, Señor, tu siervo te escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Gusta alguien de leer el Salmo? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No existen holocaustos por la culpa, así que dije: aquí estoy, Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios.
Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor, y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan, por lo tanto, de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y habita en ustedes? ¿No son ustedes sus propios dueños? Porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen, pues, a Dios con el cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Mesías, la gracia y la verdad nos ha llegado por él. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y, viendo que los seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lecturas, textos vocacionales, es decir, textos donde el Señor ha llamado a algunas personas. En la primera lectura escuchamos que el Señor llamó al joven Samuel, que estaba junto con el sacerdote Elí sirviendo en el templo. El Señor lo llama varias veces, pero él todavía no conoce su voz. En el Salmo dijimos: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. También en la primera lectura le dijo Elí al joven Samuel: si alguien te llama, di: habla, Señor, tu siervo te escucha. Y Elí, esas son las palabras, perdón, Samuel son las palabras que da a Dios. Habla, Señor, tu siervo te escucha. Dijimos en el Salmo: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En el Evangelio escuchamos el llamado que hizo Jesús a estos apóstoles, Andrés y Simón, que Simón después va a ser llamado por Cristo Pedro. El llamado pues de San Pedro y de su hermano Andrés. Ellos eran discípulos de Juan el Bautista, pero Juan
les dio a conocer que Jesús es el Cordero de Dios y desde allí se disponen a seguirlo. Bueno, entonces, hoy es un domingo, por decir, vocacional. Nos hace recordar a nosotros, nos hace meditar también sobre nuestra vocación. Y una vocación universal. La primera vocación que podemos descubrir nosotros es que somos hijos de Dios. Así en general, todos hemos sido llamados por Dios para ser sus hijos. Y otra vocación es la vocación a la santidad, como una consecuencia de este primer llamado. De ser hijos de Dios, estamos también llamados a ser santos. Ya después, en la vocación específica de cada uno de nosotros, que si en la vida matrimonial, en la vida de soltería o en la vida consagrada, allí tenemos que vivir la santidad y allí tenemos que vivir el ser hijos de Dios. Esta vocación, pues, este llamado de Dios a ser sus hijos, implica que nosotros debemos vivir conforme a este llamado que hemos tenido. Por eso, San Pablo en la segunda carta del apóstol, en su segunda carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, dice que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, no son ustedes sus propios dueños, ya no nos pertenecemos. Por eso nuestro ser, nuestra persona, incluso como dice la segunda lectura, nuestro cuerpo está consagrado a Dios porque en nosotros habita, ¿quién? El Espíritu Santo. Por lo tanto, somos de Dios. Dice la segunda lectura, no son ustedes sus propios dueños. Estamos invitados a ser como cristianos, a ser diferentes, a no vivir como se vive en el mundo. Todos los pecados que conocemos del mundo, los cristianos tenemos que evitarlos, porque dice, ya no nos pertenecemos, sino que ahora pertenecemos ¿a quién? A Cristo, a Dios. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo pertenecemos a Dios? ¿Desde cuándo somos sus hijos? Desde que nos bautizamos. Desde el día de nuestro bautismo. Desde allí le pertenecemos a Dios. Hemos sido sacados de las tinieblas, hemos sido sacados de las aguas, hemos sido resucitados, hemos sido salvados y ya no pertenecemos al mundo ni al pecado, sino que pertenecemos a Dios. Por lo tanto, nos dirá San Pablo, tenemos que vivir esta gran dignidad, ser diferentes a el mundo, al pecado que se nos ofrece. ¿Por qué tendríamos que hacer esto? A veces, ¿verdad? Nos gana la tentación y decimos, bueno, si otras personas lo hacen, ¿por qué yo no? Si todo el mundo hace eso, ¿por qué yo no voy a hacer eso? La respuesta es, porque soy hijo de Dios. Porque no me pertenezco. Porque le pertenezco ¿a quién? A Dios. Por lo tanto, tengo que vivir conforme Dios me lo pide. No como una exigencia, sino como una consecuencia de este llamado, de este amor que Dios me ha tenido al decir que soy, al hacerme hijo de Dios. Creo que en este domingo nos podemos llevar esta gran reflexión de decir, soy hijo de Dios, le pertenezco a Dios, he recibido ese llamado de Dios, esta vocación, que es ser su hijo, que es ser santo. Claro que vamos a luchar en contra del mundo. Y eso es muy difícil. Imagínense vivir en el mundo, como nos dirá San Juan también, sin ser del mundo. Cristo dice, vivir en el mundo sin ser del mundo, muy difícil. Porque muchas veces la tentación nos va a ganar y vamos a caer. Pero el Señor nos recuerda que Él nos ha llamado, que Él nos ha elegido y que somos sus hijos. Y nosotros, yo pienso, ¿verdad?, que si tenemos muy claro esto en nuestro corazón, que no nos pertenecemos,
sino que pertenecemos a Dios. Les he estado poniendo un ejemplo, pues así muy feo, para señalar que unos animalitos, como las vacas, como los caballos, o no sé qué más, pertenecen a tal dueño, se les pega un fierro caliente, ¿qué se llama eso? Errar. Se les erra, dice la palabra bien, ¿sí? Y allí se dice que pertenece a tal persona, a tal ganadería, o no sé. Pues nosotros fuimos, por decir también, dispensen la palabra y la comparación, pero nosotros también fuimos errados. ¿Con qué? Con el bautismo. Con el bautismo. Allí se nos ungió con el santo óleo, con el santo crisma, que nos ha constituido sacerdotes, profetas y reyes, con el agua que derramaron en nuestra cabeza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con el sacramento de la Eucaristía que ya recibimos, con el sacramento de ¿qué más? De la confirmación, quienes han sido llamados a esa vocación específica con el sacramento del matrimonio o el sacramento del orden sacerdotal. ¿Queremos más todavía? La reconciliación. La reconciliación, en fin. La unción de enfermos, todos los sacramentos. Pero queremos más para llamarnos ungidos, elegidos, consagrados. Cuando ya hemos recibido tantos sacramentos, por decir, cuando hemos sido errados de una y de otra forma, con sacramentos indelebles. Esta marca en los animalitos, ¿verdad? Pues ya no se puede borrar. También con nosotros el bautismo es indeleble. No se borra. Por eso el uso del aceite, por ejemplo, ustedes se ponen una pomada, el cuerpo, la piel, la absorbe. ¿Se puede sacar esa pomada después? No, pues ya cuando la sacamos y las células y toda la piel ya la absorbió. Pues así pasa con el aceite que se nos pone también. Por eso se usa el aceite para decir que esos sacramentos son indelebles. No se pueden quitar, no se pueden borrar. Por decir, el cuerpo lo absorbe, ¿verdad? El óleo, el crisma. El sacramento es ya para toda la vida, para la eternidad. No se puede deshacer, aunque se hagan protestantes y se vayan a la notaría a pedir que los borren del libro, del registro, lo que quiera. Pero usted está bautizado, usted está consagrado, le pertenece a Dios. Y con alegría, ¿verdad? Nosotros aceptamos esto y decimos, yo soy de Cristo, yo soy de Dios. Por lo tanto, pues bueno, tenemos que esforzarnos por vivir como hijos de Dios. Utilizamos también signos externos que manifiestan que somos hijos de Dios, que pertenecemos a algo. Por ejemplo, quienes pueden colgarse una cruz en el pecho, alguna medalla de algún santo, de la Santísima Virgen, allí están diciéndole al mundo a quién le pertenecen. Pertenecen a Cristo, una consagración a la Santísima Virgen, una devoción a la intercesión de los santos, de los signos cristianos. De allí, hermanos, hay que tener cuidado de no colgarnos cualquier molcajete, ¿sí? Porque se ve bonita las piedras esas de cuarzo que les venden y que les dicen que sirven para sabe qué, que sabe cuánto, y ya hay pulseras y ya hay collares y no sé hasta por dónde más se las cuelguen, pero ya traen tantas cosas que hablan a veces de satanismo, que hablan a veces de brujería, de hechicería, que hablan a veces de la nueva era, que hablan de la masonería, que hablan del culto a Satanás, en fin, de las drogas, de tantas cosas, tantos signos que hay, que tan fácilmente nos gusta que nos los colgamos. Oye, ¿tú perteneces a eso? Para que te andes colgando ese tipo de cosas, ¿o a quién perteneces? ¿De quién eres? Yo no soy de nadie. Pues no te pongas nada. ¿Se fijan cómo tenemos que mostrar y enseñar? Esas son cosas externas y claro que lo principal está dentro, ¿no? Nuestro comportamiento, nuestra caridad, nuestro amor al prójimo tiene que manifestar que somos hijos de Dios,
Pero también los signos externos dicen mucho. Por ejemplo, en nuestras casas, en los templos, utilizamos imágenes. Ya sabemos, son imágenes. Este no es San Martín, es una imagen de San Martín. Dice la palabra imagen. ¿Dónde está San Martín? Pues en el cielo, intercediendo por todos nosotros. Pero es una imagen que nos recuerda a este gran santo. Igual aquella imagen de Cristo en la cruz nos recuerda la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿dónde está Cristo? Sentado a la derecha de Dios Padre. ¿Dónde está Cristo? En el enfermo, en el encarcelado, en el desnudo, en el hambriento, en el hermano. Allí está Cristo. Estas son imágenes, ¿verdad?, que expresan de todas formas, que expresan, nuestra iglesia las adoptamos para expresar a quién pertenecemos. Cuando los protestantes les digan de ese cuento de que ya tanto nos tienen aburrido, es que ustedes tienen imágenes y son idólatras. Sí, hombre, dale, sí, ya cántate otra porque esa ya nos cansó. Ya cántate otra porque esa ya nos aburrió. ¿Sí? Sí tenemos imágenes, pero precisamente con esas imágenes estoy diciendo a quién pertenezco. Es una manifestación, es un decirte a quién estoy consagrado, de quién soy. Si fuéramos satánicos, aquí tendríamos la cruz invertida y al dragón allí sentado. Pero no lo tenemos. Somos cristianos, tenemos a Cristo, somos sus hijos, le pertenecemos a Él. ¿Por qué? Porque hemos sido ungidos, dice San Pablo hoy. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y que habita en ustedes? Somos ungidos para el Espíritu Santo, consagrados y pertenecientes a Dios. Esta es nuestra vocación. Hoy hablamos en este domingo, el tema sería la vocación. No quiero hablar del matrimonio, no quiero hablar del sacerdocio. Hablemos de la vocación en general. Somos hijos de Dios, llamados a ser santos. Le pertenecemos a Cristo, le pertenecemos a Dios y a nuestra iglesia. Pedimos al Señor nos conceda la gracia de trabajar, de luchar todos los días por vivir conforme a Él nos pide. Él nos ha hecho sus hijos por el bautismo, nosotros podemos corresponder también a ese amor. Padre, que yo no elegí esto, que sabe que bueno, que le vaya bien. Dios lo ayude. Pero nosotros que aceptamos la fe, que queremos seguir a Cristo, tenemos que vivir como Él nos pide. Le pedimos pues esa gracia a Dios, que nos conceda responder a esta vocación, a este llamado que nos ha hecho, como al joven Samuel, como a Andrés y a Simón, después llamado Pedro, para poder ser sus fieles discípulos. ¿Somos hijos de Dios? Amén. Sí, amén. ¿A quién pertenecemos? A Dios. No pertenecen al diablo, ni a las brujas, ni a las viejas chancludas esas que estafan a la gente, ni nada de eso. Ni a los que leen la mano, ni a los que leen el café, ni nada de eso. Somos hijos de Dios y pertenecemos y somos de Él. Por lo tanto, confíen en Él. Amén. Amén. Pónganse de pie. Pidámosle que escuche compasivamente nuestra plegaria. Vamos a decir: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. La Santa Iglesia de Dios, para que Dios nuestro Señor le conceda la paz y la unidad y la proteja en todo el mundo. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los gobernantes de nuestra patria y de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor dirija sus pensamientos y decisiones hacia una paz verdadera. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los que están en camino de conversión, por los que se preparan a recibir el bautismo, para que Dios nuestro Señor les abra la puerta de su misericordia y les dé parte en la vida nueva de Cristo Jesús. Oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestros familiares y amigos que no están ahora aquí con nosotros, para que Dios nuestro Señor escuche sus oraciones y lleve a la realidad sus deseos. Oremos. Escúchanos, Padre. Pedimos también por las familias que toman este día del triduo en honor a San Martín, por Virginia María, y escucha, Padre, la oración que te dirige tu iglesia. Te suplica y te pide con fe, atiéndela,
según tu voluntad te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Siéntate. Oremos. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones
con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. De pie. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Sigifredo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Martín de Porres, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra. Concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En cuanto al Espíritu. Nos damos un saludo de paz. El
Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna. Amén. Voy a ir pasando por esta parte hasta allá afuera para distribuir la Sagrada Comunión, que se van con menos posible. Se acercan aquí pues
confórtame. Oh buen Jesús, Óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me separe de ti. del maligno enemigo. Defiéndeme, Ahora de mi muerte, llámame. mándame ir Quiero a ti para que junto con tus ángeles y tus santos te alegremos por los siglos de los siglos. Ángeles y serafines, ayudadme a bendecir. Al divino sacramento que acabo de recibir. Ángeles y serafines, ayudadme a bendecir. Al divino sacramento que acabo de recibir. Ángeles y serafines, ayudadme a bendecir. Al divino sacramento que acabo de Acabo de recibir. recibir. De pie. Oremos. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Jesús, pastor Pastor de San Martín, a esta porción de tu rey amado. Señor, danos vocaciones, danos sacerdotes en el Dios. Te lo pedimos por el inmortal dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes religiosos según tu corazón. Amén. San Martín de Porres, ruega por nosotros. San Martín de Porres, ruega por nosotros. San Martín de Porres, Ruega por nosotros. Dulce Madre, No dejes tu vista de los bajos, ven conmigo a todas las partes y todos los caminos. Tú no proteges tanto como la madre, nos consumantes en el día del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias.